cuáles son los principios que se aplican para interpretar contratos y las reglas de interpretación, cómo son las diversas cláusulas que pueden tener los contratos y de qué manera se interpreta. Les traigo una presentación que se las voy a poner en este momento y después pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. El tema que nos corresponde desarrollar es lo relativo a la interpretación de los contratos. En la clase anterior estudiamos la interpretación de la ley y vimos cómo la ley del organismo judicial establece reglas de interpretación. Esas reglas de interpretación que van también ligadas a lo que son las reglas de interpretación de los contratos. Vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy para comprender cómo se tiene que interpretar un contrato. ¿Qué es interpretar contratos? Es la labor de averiguación y comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, de las declaraciones de voluntad de las partes contratantes. Queremos, para interpretar un contrato, tener claridad sobre cuál era la voluntad de los contratantes, cuáles son los derechos y las obligaciones que consintieron los contratantes a la hora de celebrar un contrato. Para eso es la interpretación. De la misma forma que existen reglas para interpretar las normas jurídicas, existen reglas para interpretar los contratos y es lo que vamos a ver el día de hoy. La tarea de quien interpreta un contrato es más ardua y compleja porque además de eliminar las dudas y ambigüedades del contrato que pudieran surgir entre los dos contratantes o uno de los contratantes, debe de tratar de averiguar cuál es la concreta voluntad de las partes, por lo cual la interpretación del contrato ha de cumplir su función, que es al mismo tiempo objetiva y subjetiva. La función del contrato, por supuesto, es haber dejado plasmado a través de las cláusulas contractuales la voluntad de ambos contratantes, las condiciones, los derechos, las obligaciones, cuál era el compromiso, qué era lo convenido entre las partes. Y a través del contrato queda plasmada esa voluntad de manera objetiva en un documento y subjetiva porque era la voluntad manifestada por los contratantes. Definición de interpretación. La determinación del sentido y alcance de una norma jurídica es la interpretación del contrato, que no es sino la idéntica determinación con respecto a la reglamentación intersubjetiva que nace de un acuerdo de voluntades sobre un objeto y con un concreto fin económico social. ¿A qué se refiere esto? En clases anteriores hemos visto que el acuerdo de voluntades plasmado en un contrato es ley entre las partes. Se establece a través de la interpretación del contrato, por supuesto, el cumplimiento de ese acuerdo de voluntades que se plasmó en un negocio jurídico, que se haya cumplido con el objeto por el cual se celebró el contrato y de manera
de cumplimiento de un fin, ya sea económico y social. ¿Qué es interpretar un contrato? Es declarar cuál es la virtualidad de las palabras en que se ha expresado la voluntad de las partes. ¿Cuál es el valor jurídico de lo expresado con palabras plasmadas en un contrato? No es necesario, por supuesto, interpretar un contrato cuando es absolutamente claro y preciso y exacto, cuya lectura literal indique indubitablemente a las partes, o sea, sin lugar a dudas, cuáles son las obligaciones y los derechos para cada una de las partes. ¿En qué forma deben ser cumplidos los compromisos convenidos y plasmados en el contrato? Pues ahí no hay necesidad de interpretar porque es totalmente claro para las dos partes contratantes. No da lugar a ninguna duda lo acordado. ¿Quiénes interpretan los contratos? Deben ser correctamente interpretados por las partes, los terceros vinculados. Los terceros vinculados serán los beneficiarios del contrato o bien los terceros que se han hecho cargo de garantizar el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación como una deuda, que son los acreedores de un contrato, o por el conciliador o el juez que debe dirimir alguna controversia. En esa tarea de interpretar el contrato es indispensable la calificación de la naturaleza del contrato, entender exactamente su significado. ¿Qué clase de contrato fue el que celebraron las partes? Si era un contrato de donación o un contrato de compraventa, por ejemplo. Si no hubo un precio de compra, es un contrato de donación. La donación es un regalo que una persona da a otra porque es su voluntad. En cambio, en el contrato de Reunidos aquí, compraventa ¿verdad? hay un Aprendiendo para precio, poder hay un alabar el nombre valor, del hay Señor. una transacción, un negocio comercial celebrado entre las partes. Entonces hay diferencia. Entonces, para calificar el contrato hay que establecer claramente qué era la clase de negocio que estaban celebrando las partes. En ocasiones hay que llenar los vacíos del convenio, de lo acordado entre los contratantes, mediante la aplicación de las normas supletorias pertinentes o acudiendo a usos y costumbres no contradictorios con la ley y la moral, o a la forma en que la ley resuelve casos análogos. Por ejemplo, si es un contrato de donación, nuestro Código Civil establece específicamente las normas que regulan esta clase de contratos. Entonces, si en las cláusulas plasmadas en el contrato existe algún vacío, pues se acude a lo regulado por la ley para poder aclarar este vacío. ¿Sí? Si hay algo que se omitió poner en el contrato, pues la ley ayuda en ese caso a aclarar este vacío contractual. O bien, dice acá, el uso y las costumbres, la moral, casos similares, por ejemplo, con la analogía, también ayudan a aclarar cuando existe alguna situación de estas en un contrato. ¿Cómo interpretar la declaración de voluntad de los contratantes? Hay que discernir y explicar de modo ordenado y exhaustivo los efectos jurídicos que produce.
Hay que desentrañar la declaración de voluntad de las partes y los factores que deben tomarse en cuenta. Para ello, nuevamente, se menciona, es indispensable calificar la naturaleza del contrato. ¿Qué clase de contrato era el que celebraron las partes? Entender su significado y en ocasiones llenar los vacíos del convenio mediante la aplicación de las normas supletorias pertinentes. Habla como normas supletorias porque la principal norma es la plasmada por acuerdo de voluntades en el contrato, porque lo acordado, la voluntad de las partes es ley, dijimos, ¿verdad? Es ley entre las partes. Pero si existe algún aspecto vacío que hay que aclarar, entonces en este caso se aplica las normas que están reguladas en el Código Civil, específicamente en lo relativo al contrato que se celebró, si es donación, mandato, compraventa, en fin, se acude a las normas legales o acudiendo a usos y costumbres no contradictorios con la ley, la moral o a la forma en que la ley resuelve casos análogos, los casos similares, a la honradez, a la moral, al cumplimiento de la palabra dada. Esos son usos y costumbres, ¿verdad? Antes decían que no había necesidad de hacer contratos escritos, porque la palabra había que honrar la palabra. Con el tiempo, ahora sí, hay que aplicar por el medio de prueba que produce el contrato escrito, ¿verdad? Los principios. ¿Cuáles son los principios para interpretar contratos? En primer lugar, se utilizan para la búsqueda de la voluntad real de los contratantes, la intención de las partes, regulada en el artículo 1593 del Código Civil. Dice, cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Las palabras, el significado de las palabras. Cuando hay una palabra que es necesario consultar su significado, pues se acude al diccionario de la Real Academia Española. Y en ese sentido, pues se interpreta cuál es la voluntad de las partes. El principio de conservación del contrato. Lo que las cláusulas establecieron, lo que de manera escrita quedó establecido como derechos y obligaciones de cada uno de los contratantes. La buena fe. Este principio es, pero fundamental. La buena fe en aplicación a la interpretación del contrato. La conducta ética. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Para la interpretación de los contratos se aplican los siguientes principios. Dice, se busca el principio subjetivo. Se busca la común intención de las partes plasmadas en las cláusulas del contrato. Y de manera objetiva, el contrato conforme la voluntad declarada por los contratantes. Aquí vemos que el principio subjetivo nos limita a lo que es la intención de los contratantes. En cambio, en el objetivo es la voluntad declarada, lo que quedó escrito en el contrato. Va más allá
de la intención, porque en el objetivo ya se materializa esa voluntad de los contratantes que era al principio subjetivo. Interpretaciones. En la interpretación tenemos primeramente la restrictiva. Esta se lleva a cabo en el sentido de no considerar aspectos comprendidos en el contrato, diferentes de aquello sobre lo que las partes se propusieron contratar. La restrictiva, o sea que no permite agregar nada que no esté expresamente en el contrato. La sistemática, entendida en el sentido que las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas con las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. O sea, para hacer una interpretación sistemática, no tenemos que leer las cláusulas del contrato de manera aislada, sino leer en su conjunto todo el contenido del contrato, de manera que se aclare cualquier duda, cualquier situación no clara. Entonces se interpreta en su conjunto todo el contenido del contrato. Admite que cuando alguna cláusula permita diversos o contrarios sentidos, o cuando dos o más cláusulas tienen contradicción entre sí, de manera que sea imposible su coexistencia, se esté a lo que sea más congruente con la materia o naturaleza del contrato. Y nuevamente nos remite a lo que es la clase de contrato que se está llevando a cabo, la naturaleza del contrato. ¿Cuál era la clase de contrato que se celebró en el negocio jurídico? Puede tomarse en cuenta la finalidad que sea propia del contrato, según su naturaleza o materia. Tenemos el principio de las cláusulas ambiguas. Consiste en la interpretación basada en usos y costumbres del lugar en que el contrato se haya otorgado. ¿Qué es una cláusula ambigua? Es cuando no hay claridad, no es clara. Es una cláusula del contrato que tiene diversas interpretaciones, por eso le llama ambiguo. No tiene una claridad precisa, es oscuro su contenido. Entonces, para ello, este principio de interpretación de las cláusulas ambiguas dice que se tiene que tomar en cuenta quién plasmó, propuso esa cláusula. ¿Quién fue de los contratantes el que tomó la decisión de que se redactara esa cláusula en el contrato? O bien que sea la persona que dio lugar a esta ambigüedad. Por ejemplo, que fuera entre un deudor y un acreedor. Por lo regular, los acreedores son los que ponen las condiciones del contrato, bajo qué condiciones dan los contratos de mutuo. Si apareciera una cláusula ambigua, se interpretaría a favor de quien no elaboró esa cláusula. Interpretación en los contratos tipo o llamados contratos de adhesión. Aquí tenemos lo que son los contratos de adhesión. En caso de imposibilidad de interpretar alguna cláusula, se entenderán las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos
o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes. Estas se interpretan a favor del otro contratante, del que no elaboró el formulario, el modelo de contrato. Existen, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, los contratos preelaborados. Y el que solicita la tarjeta de crédito, pues no tiene opción de redactar ninguna de las cláusulas. Si necesita la tarjeta de crédito, lo firma con esas condiciones. Entonces, esos son los contratos de adhesión, los que ya están escritos, impresos, son ya formularios elaborados previamente por uno de los contratantes. Entonces, aquí lo que sucede es que se debe de interpretar a favor de la parte que no preparó el modelo o formulario en el que se celebró el contrato, cuando existen posturas ambiguas o contradictorias. A favor de la otra persona. Un contrato de adhesión es cuando está en un formulario. ¿Qué son las cláusulas abusivas? Es aquella que ha sido redactada previamente y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido. El contrato se reduce a una mera imposición y pierde libertad e igualdad las estipulaciones porque son oscuras, ambiguas, mal redactadas, unilateralmente beneficiosa para el predisponente, expropiatorias de los derechos del adherente y desnivelan el principio de reciprocidad de intereses. Una cláusula abusiva es una cláusula que está totalmente a favor de solo uno de los contratantes. Y que en esa preelaboración, como es en el caso de los contratos de adhesión, existe mucha oscuridad para que la otra parte que firmó este contrato preelaborado, pues saliera totalmente perjudicado. Aquí, en este caso, esta clase de cláusulas abusivas van contra todo principio de reciprocidad de intereses entre los contratantes, porque va solo a favor y a beneficio de uno solo. Entonces, afecta al que afecta esta redacción de cláusula a la hora de la interpretación, pues tiene que definitivamente favorecerle a la hora de que se pronuncie en contra de ello. Supuestos típicos de una cláusula abusiva. Las condiciones abusivas, por ejemplo, del crédito, que deben entenderse como la aplicación a los contratos de concesión, de ejemplo, de crédito, por ejemplo, un interés excesivo. Cuando hay un interés excesivo es una cláusula abusiva. Y a la hora de una reclamación, de un litigio existente, pues definitivamente de manera judicial, los jueces están facultados para corregir estos excesos de interés. Se aplica ya de manera legal e incluso se pide informe al Banco de Guatemala sobre el interés que se tenía el día en que existió este contrato y se hace el ajuste correspondiente. La repercusión sobre el consumidor o usuario por defectos o errores administrativos, así como el costo de servicios que en un tiempo determinado se le ofrecen gratuitamente, por ejemplo, no quieren cumplir con la oferta, vimos que hay maneras de pedir el cumplimiento legal, ¿verdad? Si existen afectando al contratista con defectos
o gastos administrativos cargándole al consumidor, entonces también eso es objeto de una cláusula abusiva. Principio de la defensa del contrato. Por supuesto, este principio lo que busca es que se cumpla lo estipulado en el contrato, los derechos y obligaciones de cada uno de los contratantes. Y por eso proporciona diferentes reglas para interpretarlo. Si no puede conocerse la intención o voluntad de las partes contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. O sea, sería un contrato que puede ser objeto de nulidad porque no tiene la claridad sobre el objeto principal del contrato. Y eso es nulo absolutamente. Se toma como no celebrado. No existe claridad sobre la clase de contrato que se está llevando a cabo. ¿Qué fue lo que se contrató? ¿Cuál era el bien que se estaba contratando? Está de manera indefinida. Entonces, existe vicios de consentimiento. Una de las partes no sabe qué clase de contrato está firmando. Entonces, ahí es absolutamente nulo. El Código Civil conserva la posición tradicional de las normas para la interpretación contractual, que se orientan en buscar la intención de las partes, que esa es la teoría subjetiva. La voluntad interna, aunque excepcionalmente admite la voluntad declarada, la teoría objetiva, y que además de la interpretación propiamente dicha, permite la calificación y la integración del contrato. Aquí se resume todo lo que es la interpretación de un contrato de manera tan sencilla. Hace el enlace de las diversas teorías para poder interpretar un contrato. La intención de las partes, qué fue lo que quedó plasmado por escrito en las cláusulas del contrato y si está claramente establecido qué clase de contrato. Y la integración del contrato es que todo el contenido de las cláusulas se tienen que leer para poder interpretar cuál era la voluntad de los contratantes. Una cláusula con otra dice todo el contenido. Entonces, eso es la interpretación de un contrato. Para buscar la intención de las partes, no debe descartarse el estudio, por ejemplo, de la correspondencia que se hubiera remitido entre los contratantes, dictámenes que hubieran requerido, borradores de proyectos del contrato, en fin, los antecedentes para averiguar lo que las partes discutieron en la preparación del contrato. O sea, es lo que veíamos para las reglas de interpretación de las normas, la historia fidedigna de la institución. Y en este caso, también los antecedentes, por ejemplo, la correspondencia, los correos electrónicos que las partes se transmitieron, todos esos documentos sirven para establecer realmente cuál era la intención de las partes, la voluntad de las partes. Qué es lo que ellos habían acordado, qué era lo que se había ofrecido, en fin. ¿Cómo se realiza la interpretación subjetiva? Partiendo de la evidente inclinación subjetivista del Código Civil, en el cual, si bien la intención de las partes hay que buscarla fundamentalmente en el propio texto del contrato, no debe descartarse en casos necesarios el examen de la historia del mismo, lo que hablamos anteriormente, la correspondencia que cruzaron las partes, la oferta que se le había dado, en fin, todos los medios de prueba que permitan interpretar
de mejor manera cuál era realmente la voluntad de los contratantes. Para ese estudio es importante analizar la correspondencia que se hubiera cruzado entre las partes, los dictámenes que hubieran requerido, los borradores, proyectos, en fin, todo antecedente que contribuye a averiguar qué pensaban o qué se proponían las partes cuando discutieron el contrato. ¿Cómo se realiza la interpretación objetiva? Debe pensarse también en la dificultad que muchas veces hay que encontrar en la voluntad de los contratantes y que el contrato, una vez celebrado, no interesa solo a las partes, sino también a los terceros, como mencionamos anteriormente, el beneficiario que está haciendo, que va a tener de este contrato, por ejemplo, un heredero, ¿verdad? Si lo hubiera. ¿A quién puede afectar? Y en todo caso, a la sociedad entera, en tanto que si por interpretaciones incorrectas se lesiona la confianza en los contratos, se afectaría el orden público del Estado. Lo que vimos en clases anteriores. Es el cumplimiento de los contratos, la celebración de los contratos también interesa al Estado, porque precisamente por la misma correcta convivencia entre las personas que vivimos en este país, necesitamos ser respaldados por las leyes, por el cumplimiento de la ley y poder acudir a un órgano jurisdiccional a exigir de manera forzosa el que se cumpla con lo pactado, con lo acordado, para que no sea, para que tanto los derechos y obligaciones plasmadas en el contrato sean cumplidas por ambas partes. Si una de las partes falla, pues se acude a los órganos del Estado, al organismo judicial, para que a través de la acción de los jueces se restablezca el derecho de una parte que está siendo afectada. La interpretación de los contratos requiere el orden siguiente. Primeramente, el texto del contrato. Eso es lo primero que tiene que leerse para poder interpretar. De conformidad con las reglas de interpretación, ese es el primer paso, leer el texto del contrato. Lo que no estuviera previsto en el contrato, aplicando la litera K del artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial, dice: en todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de la celebración, excepto las concernientes al modo de reclamar en juicio la buena fe. ¿A qué se refiere esto? A lo que hemos mencionado. De acuerdo a lo plasmado en el contrato, se establece con la ley a qué clase de contrato corresponde. ¿Y cuál es la buena fe? ¿Qué realmente es ese principio fundamental que significa actuar de manera correcta, leal, honesta por parte de los dos contratantes? Se hizo un contrato sin engañar al otro, sino con un comportamiento correcto. A esto se refiere nuestro segundo paso. Lo que no estuviera previsto en el contrato, pero sí se habló, por ejemplo, entre las partes, se dio la palabra de cierta entrega de un bien, por ejemplo, entonces debe de cumplirse tanto con las normas vigentes, porque, por ejemplo, en un contrato de compraventa tiene que entregarse el bien objeto del negocio de compraventa, porque es una transacción, se pagó un precio, tiene que recibir el objeto comprado.
No puede existir mala fe. Tiene que haber honradez, moralidad, compromiso, correctamente la conclusión del negocio celebrado. Si no hubiera ley aplicable, lo que indique la costumbre o uso probados de cuya creencia participe la comunidad del lugar donde el contrato debe ser cumplido. Según convenio internacional, el derecho consuetudinario debe de ser respetado en las comunidades. Dentro de las comunidades, sobre todo del interior de la República, tienen sus normas de convivencia de los pueblos. Y esto también lo acepta nuestra legislación como aspectos, como formas de interpretación de los contratos acordados basados en el derecho consuetudinario, en lo aprobado por las comunidades y lo que cumplen en los pueblos cuando se hace una clase de compromiso contractual, un negocio contractual, por ejemplo. A falta de costumbre o uso, lo que desprenda la doctrina legal. Como vimos en la clase anterior, los fallos de la Corte de Constitucionalidad constituyen doctrina legal y los fallos de la Corte Suprema de Justicia también hay doctrina legal de cumplimiento a la hora de una controversia que es aplicable. La interpretación de disposiciones testamentarias, por ejemplo, de conformidad con el artículo 940 del Código Civil, dice que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Cuando existe la celebración de un testamento, el testador está en libertad de poner las condiciones que él considere conveniente. Entonces, para interpretar una disposición de última voluntad, se tiene que acudir a la interpretación de las palabras, pero también a todo el contenido del testamento para poder haber establecido cuál era la voluntad del testador, cuál era su intención realmente a la hora de dictar su testamento. La interpretación del testamento no debe hacerse tomándolo sobre palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. Conduce claramente esta norma a lo que es la interpretación literal, lo que mencionamos como interpretación restrictiva. Y lo subjetivo, que es la historia de la elaboración del contrato, lo que mencionamos, la correspondencia, los borradores. La sistemática son las cláusulas del contrato que se interpretan unas con las otras. Cada cláusula se ha ido interpretando de la lectura de su conjunto, ¿verdad? Del conjunto de las cláusulas que comprenden el contrato. Y hasta ahí llegamos. Espero que todo lo que hemos visto sobre la interpretación de los contratos, pues ustedes ya tengan una idea de cuáles son las reglas que se aplican. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan con claridad? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí estamos a la orden para aclarar las dudas que tengan. Pero antes de continuar, quiero que me hagan favor de leer. Ahorita les digo qué artículo vamos a leer.
Me imagino que algo que les llamó mucho la atención son las cláusulas ambiguas y las cláusulas abusivas. Las cláusulas ambiguas son aquellas que no tienen claridad, sino que son confusas, elaboradas precisamente por una de las partes para que confundir a la otra persona a la hora de que exista un conflicto para el cumplimiento del contrato. Y las cláusulas abusivas. Esas cláusulas abusivas son aquellas que han sido elaboradas solo en provecho de una de las partes y la otra parte queda desprotegida. Por ejemplo, los contratos usureros. Leamos el artículo 1542 del Código Civil. A ver quién me hace favor de leer ese artículo. 1542. Por favor, alguien que lo lea. ¿Quién? Voluntario, una voluntaria. Se lo leo, licenciada. Por favor, despacio para que todos oigamos con claridad. Artículo 1542. Contratos usurarios. La persona que aprovechándose de la posición que ocupe o de la necesidad en experiencia o ignorancia de otra, la induzca a conocer ventajas usurarias o a contraer obligaciones notariamente perjudiciales a sus intereses, está obligada a devolver lo que hubiere recibido, con los daños y perjuicios una vez declarada judicialmente la nulidad del convenio. Esto se da comúnmente cuando son contratos celebrados con particulares. En el caso de los bancos, por supuesto, los bancos cobran unos intereses pues fijados de tal manera que han sido aprobados por la Superintendencia de Bancos. Hay un control y una ley específica que regula los bancos, la ley de bancos y grupos financieros, que les establecen sobre qué tasas de interés tienen que cobrar en el caso de los contratos de préstamo. En el caso de los particulares, muchas veces los particulares se exceden de pago de intereses mucho mayores que los que establecen los bancos y hacen escrituras de mutuo con garantía hipotecaria para que a la hora de que no se pague el préstamo más los intereses que han fijado, entonces se da el cobro judicial y se quedan, cuando no es posible pagarlo, se quedan con la garantía, la hipoteca del bien, incluso adjudicación en pago del bien que se había dado en garantía. ¿Qué sucede? Cuando un abogado tiene que defender a un cliente que le están cobrando un interés sumamente alto, lo que tiene que pedir el abogado es que sea ajustado ese interés de acuerdo al interés legal. Para eso vamos a leer el artículo 1947, 1948 y 1949. A ver, otra persona que me haga favor de dar lectura despacio y con claridad, por favor. ¿Le leo el 1947, licenciada? Sí, por favor, con claridad y despacio. Muy bien. Artículo 1947. El interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación,
o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. El siguiente. Las partes pueden acordar el interés que les parezca. Cada tasa de interés pactada sea manifiestamente desproporcionada con relación al interés corriente en el mercado, el juez podrá reducirlo equitativamente, tomando en cuenta la tasa indicada en el artículo 1947 y las circunstancias del caso. Muy bien. ¿Y el 1949? Queda Rosita. prohibida la capitalización de intereses, se exceptúa a las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Bueno, cuando es el caso de bancos, por supuesto, la Junta Monetaria es la que establece los topes de interés que se pueden manejar a través de las instituciones bancarias. Y la Superintendencia de Bancos es la que, a solicitud de parte, o sea, a solicitud del abogado que está defendiendo a su cliente, cuando se ha fijado una tasa de interés alta, puede pedir que el juez haga el ajuste de acuerdo al interés legal, ¿sí? Y que no sea capitalizado los intereses. Con eso logra que a la hora de la liquidación de la deuda, pues sea rebajado y no lo deja a total discreción de la parte deudora. Por supuesto, el capital, siempre van a cobrar el capital íntegro de la deuda. Lo que se ajusta son los intereses y se pide que sea el interés legal el que se fije para saber cuál es el interés legal, como eso tiene movimiento, nunca es totalmente fijo. Para eso es que el abogado defensor tiene que pedir que el juez haga el ajuste correspondiente en base a lo que informe por escrito la Superintendencia de Bancos. Rosita, ¿qué duda tiene? Y después Mario Alfonso. Licenciada, o sea que el abogado investiga cuál es el interés legal o es el juez el que lo establece. No, O de está establecido oficio, en la ley de bancos. óigame pues, en derecho civil yo les he dicho que impera el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a solicitud de parte tiene que presentar un memorial el abogado en defensa de su cliente pidiendo que el juez haga el ajuste de los intereses conforme estos artículos que acabamos de leer. Porque en derecho civil no hay nada de oficio. Eso se los he venido repitiendo. Derecho civil no es igual que el derecho penal. El derecho civil es derecho privado. El abogado es el que tiene que defender a su cliente aplicando estas normas que estamos viendo. ¿Sí? Para que en base a lo pedido, el juez hace la petición a la Superintendencia de Bancos y entonces a la hora de la liquidación tienen que aplicar lo que reporte la Superintendencia de Bancos para poder reducir el interés, porque un acreedor va a pedir lo máximo, ¿verdad? Depende qué dejó plasmado en el contrato. Eso lo va a pedir el acreedor. Pero esto faculta para que el juez pida informe a la Superintendencia de Bancos y sea ajustable la liquidación. Mario Alfonso, buenas noches. Buenas noches, licenciada, muchas gracias. Entonces, el interés debe ajustarse a la tasa de interés bancario promedio publicado. Legal, el interés legal. Incluso los bancos puede ser que le estén cobrando más. Entonces, su abogado plantea el memorial y entonces el juez tiene que pedir informe a la Superintendencia de Bancos y ajustarlo al interés legal.
Muy bien. Ahora bien, en ese escenario, ¿qué pasa con los intereses que la persona ya canceló en ese contrato Bueno, usurario? a la hora de la liquidación es un trámite incidental. ¿Qué quiere decir? Que le van a dar audiencia a la parte deudora para que se defienda. ¿Sí? Hay el derecho de audiencia, el debido proceso, permite que la parte deudora conozca cuál es la liquidación que presentó el acreedor y se manifieste sobre el cobro que se está haciendo, los diferentes rubros. Entonces, en ese momento, su abogado tiene que pedir que se aplique el interés legal. ¿Ya? Muy bien, Hay un gracias. debido proceso, hay un derecho de defensa y haciendo uso de su derecho de defensa, piden que se aplique estas normas que acabamos de leer. Hugo Roberto, buenas noches. Hugo Roberto, solo levantó la mano, pero no quiere preguntar. No quiere preguntar Hugo Roberto. Bueno, otra persona que tenga duda, esto le digo, se aplica todos los días en tribunales. Todos los días las defensas piden que se aplique el interés legal, porque eso logra ajustar a la hora de las liquidaciones, ¿verdad? A la hora de liquidar. Ahora bien, si la persona no paga, entonces se va el proceso, le notifican conforme el lugar que señaló para que le notificaran en el contrato quedó plasmado en qué lugar va a ser notificada la parte deudora. Si cambió de casa, impera, como vimos en Civil 1, el domicilio electivo. Impera el domicilio puesto en el contrato. Porque el acreedor no va a decir, mire, él no vive, no sé dónde vive. No, el acreedor le interesa cobrar. Y como tiene una garantía hipotecaria, si la notificación no le llegó porque cambió de dirección, la garantía hipotecaria es la que se va a rematar, ¿verdad? Mario Alfonso Cardona. Gracias, licenciada. El compañero Hugo Roberto Corado dice que se le arruinó su micrófono. Bueno. Y entonces, la pregunta de él es, ¿qué es la capitalización de intereses? Ajá. Bueno, le prestan 10,000 quetzales y le ponen un interés del 10% mensual. El primer mes no lo pagó, o sea, hizo el préstamo, pero no pagó el primer mes. Entonces, en lugar de intereses, se lo colocan como capital. Y así, los intereses se los van poniendo como que fuera el capital, ¿sí? Y aparte del capital, le cargan todavía, por ejemplo, el interés legal. Entonces, eso es lo que la ley no permite. ¿Sí? Si se le prestó un capital de 10,000 quetzales, ese es el capital. Aparte, el interés legal, dependiendo el tiempo de deuda. No podría cargarse a capital y adicionalmente cargarle también intereses. No sé si me comprende. ¿Sí entendieron? Que lo cobrara de las dos maneras, ¿verdad? No solo lo agregó a capital, sino que todavía cobra sobre eso que ya lo agregó a capital, todavía le cobra intereses. Entonces sería Pero regularmente así lo doble. hace, ¿verdad, licenciada? Para eso hay defensa. Por eso les estoy enseñando yo. Cuando ustedes les toque defender a un cliente, ustedes apliquen la norma. El derecho de defensa ahí está, para eso son las normas, para a la hora de defender a su cliente ustedes alegan eso, pues. Pero si la persona no se defiende, entonces, o sea, no hace uso de su derecho de defensa. Juan Gabriel, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Mire, con relación a este tema de la capitalización de intereses, en el Los sistema bancario, usureros.
Sí. ¿sí? En el sistema bancario se denomina interés compuesto. Hay Ujú. una modalidad que dice que los intereses se van adhiriendo al capital y estos a su vez van generando más intereses, Sí. ¿verdad? Entonces, Se cobra como sí, capital y se cobra como intereses. Hay un doble cobro. Y eso es digamos lo en que este caso, la ley reguló en ese artículo. claro, entonces lo que busca la ley es evitar el abuso en el cobro de los intereses. Exacto. Por eso hemos hablado de las cláusulas abusivas, ¿verdad? Si Claro, usted lo puede demostrar, el juez se lo corrige. El juez y se lo ahí es ajusta. donde nosotros como asesores tenemos que comprender cuáles son Ujú. todos estos términos, ¿verdad? Sí, Cuando sí. un Tien- contrato establece intereses compuestos, debemos saber de antemano que van que a es ser una cláusula capitalizados. abusiva. Eso sería Claro, una cláusula abusiva y según lo que hemos leído, la ley lo prohíbe. Entonces, claro, para defender el caso, en primer lugar, cuando se hace un préstamo, uno tiene que ser cuidadoso de tener todos los pagos, tener el contrato y cada pago que se ha hecho, tenerlo todo ordenado para que a la hora que quieran abusar de la persona, tienen medios de prueba para defenderse. claro. Y a la hora Pero de si de defenderse, las pues, personas que hace pagos y no guarda los recibos o no tiene constancia de nada, es una persona que está desprotegida. Entonces al abogado le es mucho más difícil defender a una persona que no ha tenido orden en sus papeles, ¿verdad? sí, recordemos que la prueba reina es el documento, ¿verdad? Sí, Y por otro lado, pues a la hora de presentar el memorial, debemos allí, saber que en la ley pues establece que es la tasa activa, que no la exacto, confundamos con la tasa pasiva, porque sí, son dos tipos de tasas publicadas por la Superintendencia de Bancos cada claro. mes. Y es lo que prevalece. A la hora que a un juez le plantean esto, por supuesto, tiene que aplicar lo que la ley establece, ¿verdad? Mario Alfonso, buenas noches. Muchas gracias, Gracias, Juan licenciada. Gabriel, por su aporte. Mario Gracias a Alfonso, usted, licenciada. Nuevamente, licenciada, también otro ejemplo de contratos con cláusulas abusivas. Pienso yo que hay muchos contratos de arrendamiento en donde a la persona se le prohíbe tanto que no puede ni respirar adentro de la casa, licenciada. ay, no será, Y yo he visto que será está tanto. prohibido tener una mascota, que está Ah, prohibido sí, que los pero niños... eso lo establecen los reglamentos de los condominios, fíjese. Ajá, ¿Y pero... sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por ejemplo, eh, en apartamentos, tener una mascota, esa mascota necesita pues un patio donde pueda pues todas sus necesidades como a un animalito y entonces los malos olores, los ruidos, todo eso cuando es un edificio de apartamentos molesta al vecino. No se pueden tener animales que molestan a los vecinos de los otros apartamentos porque en un apartamento los sonidos todos se escuchan. Entonces, por eso los condominios, cuando hay propiedad horizontal, ustedes estudiaron el año pasado propiedad horizontal, hay reglamento que tiene que cumplir todo aquel que va a habitar a esos inmuebles. Se sujetan al reglamento de la propiedad horizontal. Incluso hay penalidades económicas para aquella persona que no está cumpliendo con las normas del condominio. ¿Pero por qué? Porque cuando compró el apartamento se sujetó a lo que la propiedad horizontal ya dejó por escrito. Por ejemplo, que no se use estufa de gas, sino que solo eléctrica. Y no los dejan que entren cilindros de gas a los edificios de los condominios. ¿Por qué? Ya vimos en el año pasado, creo que fue,
que explotó un cilindro en un edificio. Entonces pone en riesgo la vida de todas las personas que habitan en los apartamentos de un edificio. Entonces hay medidas de seguridad que imperan y que prevalecen, y el que va a vivir a un condominio así tiene que aceptarlo. Sí, sí, entiendo esa parte de que pues estamos ya hablando de propiedad horizontal y es un régimen Sí, totalmente distinto en sí. cuanto a seguridad y a manejo. Pero yo he visto contratos, licenciada, en donde para poder usted colgar un cuadro en una pared, tiene que pedir la autorización escrita del dueño de la casa. Entonces yo siento Bueno, que de esa manera es un abuso en contra de la persona que tiene la necesidad sí, de vivir. sí, es extremo, ¿verdad? Porque realmente el propietario no va a estar viendo si puso o no puso el, la situación esa, ¿verdad? Cuando hay un arrendamiento, es un contrato que le da el derecho de uso a otra persona. Sí puede poner ciertas condiciones y el inquilino, si las acepta, ¿verdad? Él lee el contrato antes de ir a alquilar. Si él considera que va a ser un arrendatario sumamente estricto, pues mejor no haga contrato con esa persona que no va a vivir con tranquilidad, ¿verdad? Ahí es donde entra la necesidad de las personas también, licenciada. Pero hay bastantes lugares. Si una persona no me parece, busco otro lugar hasta donde está la persona, eh, pues cómoda, ¿verdad? A nadie lo obligan a contratar con una persona súper exigente que no lo va a dejar tranquilo, ¿verdad? Sí, en este caso yo tropicalizaría un poco la situación al tema de los intereses entonces, porque usted contrata una cantidad X por un porcentaje X y también es un contrato entre dos personas y allí sí hay una cláusula abusiva. Entonces, no logro entender esa parte, licenciada. ¿Qué es lo que no entiende? Que por qué del lado de De la los contratación. usureros, porque los contratos usureros, eso sí lo norma la ley. En el caso del arrendamiento, la propiedad privada, o sea, el propietario del inmueble, no lo pueden obligar a, que le dijera yo, a recibir gente que, que, que no va a aceptar sus cláusulas, sus disposiciones sobre la propiedad privada que él tiene. O sea, el régimen de nuestro país, si usted lee la Constitución Política de la República, está la protección al derecho de la propiedad privada. Por ejemplo, le dicen, mire, se le prohíbe hacer fiestas más allá de las 10 de la noche, porque entonces no va a dejar descansar al resto de personas que son sus vecinos. Esa cláusula se puede poner. Así es, esas son las que están dentro de la lógica Pues del sí. negocio que se está realizando y esas son con las cuales estamos de acuerdo. Pero como Ujú. le digo yo, pedir ya permiso para colgar un cuadro, eso es, si usted está cediendo, usted se está quedando con la nuda propiedad del bien y lo Mire, está cediendo en sí, el bote y el sí, perjuicio. mire, cuando hay un contrato de arrendamiento, usted lo puede leer antes de firmarlo. Si usted no está de acuerdo, pues no lo firma y busca otro lugar donde vivir. Así de claro. Ok, entonces en los Sí, contratos de arrendamiento no se puede dar la no. figura de las cláusulas abusivas. Ahí en ese sentido de por un clavo, prohibido poner clavos, pues es la pared del propietario, pues. Entiendo. Gracias, licenciada. Sí, la propiedad privada es otra situación, ¿verdad? El propietario, y si no encuentra nunca inquilinos porque tiene esa cláusula, hasta que él decida cambiar esa cláusula. Aunque le digo, ya viviendo dentro de la propiedad, por un clavo no van a llevar una demanda, ¿va? Byron Leonel Obando, Hola, licenciada, buenas buenas noches. Qué noches, gusto ¿cómo está? saludarla. Buenas Muy noches. bien, gracias a Dios, muy bien.
Aquí estamos, mire, con un poco de lluvia, pero gracias a Dios todo bien. Que me alegra. Fíjese que me llamó la atención el ejemplo que ponía el compañero Mario. Sí. Fíjese que en una ocasión yo trabajo en bienes raíces. Sí. Y en una ocasión yo andaba buscando una propiedad para una ONG. Y resulta que les conseguí una en la zona 9. Parqueo para como 50 o 60 vehículos. Una casa bien grande. Bien grande. Sí. Estábamos hablando de una renta mensual que tenían presupuestado los de la ONG entre $7,000 y $7,500 mensuales. Y resulta de que cuando hablé con la propietaria, ella empezó a poner obviamente sus condiciones, incluso pensó en el piso de la casa porque era un piso antiguo. Entonces me preguntó cuántas personas eran las que iban a estar ingresando a la casa porque ella cuidaba mucho su piso y todo esto, ¿verdad? Y obviamente siendo una organización, era algo que no podía, sí. Sale de control, especialmente hablando de que la empresa andaba buscando parqueo para varios vehículos. Podemos asumir que iba a ser un tráfico muy cargado. Pero al final ella puso sus condiciones, entonces la ONG dijo no. Y así es, ¿verdad? Es justo lo que usted dice. Yo tengo mi propiedad, yo propongo, la persona lee el contrato y si no le parece, pues ni modo, no lo acepta. Si lo acepta, tiene que acatar lo que ahí dice para no meterse a otros problemas, pienso yo, ¿verdad? Sí. Y al final esa propiedad así se estuvo varios años, la señora no la alquiló, primero falleció, imagínese, dejó de percibir ese dinero porque ella cuidaba su piso. Pero igual fue los su que decisión, alquilaron. Fue su decisión, ¿verdad? Exactamente, ahora del propietario. Así es, y ahora hay un restaurante en ese lugar, ¿verdad? Porque la señora falleció y todo, y bueno, ahora los herederos dispusieron, ¿verdad? Dispusieron del piso y de todo lo que había. En tribunales ha llegado, ¿verdad? Los juicios en aquellos que se ha hecho un contrato, se ha establecido el cuidado que tienen que tener con la propiedad y el inquilino no respeta el contrato. Entonces eso se va a litigio. Y en el litigio hacen informe de expertos, cuánto costaba, por ejemplo, el piso, cuánto costó el daño de las paredes, los vidrios que quebraron, si habían closet o muebles ahí que incluía el arrendamiento y los dañaron, se hacen estimaciones por expertos, en fin, y se vuelve un litigio, ¿verdad? Con la estimación que ya se convierte en daños, ¿verdad? En daños. Hubo un juicio donde había un jardín precioso en una casa y la empresa que llegó a alquilar esa casa abrió un portón sin permiso de la propietaria, le destruyó todo el jardín porque metía transporte, lo agarró para transporte. En fin, quedó destruida esa vivienda. Un juicio tremendo. Los daños y el cobro de todo el daño causado, pues esos son los litigios que se ven en los procesos civiles. Y obviamente las personas que ponen ese resto de condiciones, ¿verdad? Tan estrictas, ¿verdad? Han sí, sido personas que ya tienen la experiencia, tienen esa experiencia de haber sufrido daños y de muchas cosas, ¿verdad? Que suceden en este tipo de negociaciones. Hay inquilinos que dañan las cocinas, dañan los sanitarios, destruyen puertas. Hay personas destructoras, ¿verdad? Entonces, hay personas que quieren que les cuiden su inmueble, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Cuesta conseguir realmente un inquilino que sea cuidadoso. Y como dicen, por los malos, los buenos sufren, ¿verdad? Porque puede ser una persona muy buen inquilino, respetuoso, y con esos excesos que considera, pues, se considera él afectado, ¿verdad? Por esas disposiciones, pero mejor que no alquile si es una persona que está exigiendo demasiado para él, ¿verdad? Sí, exactamente. No, y esto que dice Benjamín es cierto. Se llevan accesorios. Cuando se llevan accesorios, se llevan vidrio, se llevan todo, hasta desarman las capas. Conecta la electricidad, las plaquitas, todo. Exactamente. Sí. O a veces a propósito hacen el daño, ¿verdad?
Sí, porque ellos asumen de que, bueno, como dejé un depósito, pues que se queden con el depósito y yo me llevo todo lo demás, ¿verdad? O sea, ese es el pensamiento que muchas personas tienen, ¿verdad, licenciada? No, pero ahora hay empresas que investigan las referencias de la persona a quien se le va a alquilar, ¿verdad? Exacto. Hay personas muy buenas y cuando hay un buen inquilino es de cuidarlo, ¿verdad? Y apreciarlo. Y no estarle subiendo la renta cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Si es un buen inquilino, pues vale la pena mantener el contrato con esa persona. Pero si es un inquilino que ya le está causando problemas, que los vecinos reportan un mal comportamiento, pues es de pensarlo, ¿verdad? Si le renovo o no le renovo el contrato, ¿no? Exacto. Porque sí, todo es así, ¿verdad? En los condominios hay ciertas normas, ciertos reglamentos que exigen para que haya una mejor convivencia. Que sean personas que no den tanto problema. Pero de todo hay, de todo hay. Sí, ese era mi comentario, licenciada. Sí, sí. El ejemplo de las cláusulas abusivas lo estaba poniendo yo por los contratos usurarios, ¿verdad? Que hay usureros que sí recargan los intereses de tal manera que le dan problema a las personas para poder pagar, ¿verdad? Pero hay controles. Eso es, aló, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Por un ratito sentí que se fue que está lloviendo fuerte, entonces No, sí, la escuchamos se va el claro. internet, ¿verdad? Entonces, Estamos bastante las cláusulas abusivas nos sirven para interpretar los contratos y también para los abogados que tienen que defender a sus clientes, pues ver de qué manera se envían sus defensas, ¿verdad? Porque si existen cláusulas abusivas, los jueces tienen que poner atención en esos aspectos y hacer los ajustes correspondientes. Y los contratos de adhesión, ¿cuáles son los contratos de adhesión? Son aquellos contratos preelaborados que la persona, si quiere la tarjeta de crédito, tiene que aceptar el contrato como se lo están dando, ¿verdad? Y los bancos, como llaman por teléfono ofreciendo tarjetas de crédito. Pero, por supuesto, hay que ser cuidadosos de leer qué contratos están firmando. ¿Qué tasa de interés les van a cobrar por el crédito que les están concediendo? Y si no, mejor no recibir esas tarjetas de crédito, porque nada es gratuito. Ellos viven de los intereses que les van generando la tarjeta de crédito. Qué fácil es utilizar el plástico, ¿verdad? Para hacer compras. Pero así se va la cuenta y así se va para arriba los intereses. Entonces, de eso tenemos que ser muy conscientes. Que el crédito se usa, pero para algo realmente necesario. Pero tener esa mala costumbre de estar usando el crédito y paga intereses de tarjeta de crédito, eso es tremendo, ¿verdad? Hay que cuidar. Los intereses se lo comen a uno, licenciada. Sí, pero entonces mejor no utilizarlo. Si no Fíjese tiene que en una ocasión. Pero muchas veces es necesario y se tiene que utilizar. Bueno, cuando hay necesidad, por supuesto, para eso es. Pero por gusto, ¿no? ¿No? Hay que aprender a controlarse. ¿Verdad? Fíjese, licenciada, que las personas que son menos sujetas de crédito son justamente las que más tarjetas de crédito tienen. Y esto es porque, supóngase que tienen 5 tarjetas de crédito y ganan 1,000 quetzales, por decirle, vas a proponer un número. Y en cada una consume al mes 200 quetzales. Si tiene 5 tarjetas, ahí se fue su salario. Esa persona ya no es sujeta de crédito para la compra de una casa. Entonces, hay personas que creen que mientras más tarjetas de crédito tienen, más crédito les pueden dar en otros lados, pero son personas que están poniendo en riesgo precisamente su capital.
Sí. Entonces son menos sujetas a crédito en el tipo de la compra de una casa. Y otra cosa, usted decía algo muy importante. El hecho de tener una tarjeta de crédito, uno debe considerar un salario fijo para poder tener la reserva para pagar mensualmente. Cuando uno depende de una comisión, licenciada, y esto yo se lo digo por experiencia propia, hay cuando uno meses depende de buenos una y otros no. comisión, abstenerse de tener tarjetas de crédito, Sí. porque en determinado momento uno pasa serios problemas de ingresos. Y entonces como la pandemia, ¿verdad? Uno va quedando mal, es donde empiezan los problemas legales. Sí. Es por experiencia, como les comparto, ¿verdad? Sí, el problema de la pandemia, sinceramente, donde yo trabajo, hay un edificio que se llama Edificio Sixtino, ahí cerca de donde yo trabajo, y es sorprendente cómo han cerrado todos los negocios que habían ahí. Había un área de comedores y de todos los comedores que habían ya solo hay 2, 3 negocios funcionando. Todos los demás ya cerraron. O sea, realmente la recesión y los negocios ya no tuvieron capacidad de pagar esa renta por esos locales. Entonces prefirieron mejor retirarse, ¿verdad? Quitar el negocio. Han habido muchos problemas. Entonces, sí es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado con el manejo de eso, porque sinceramente, con tarjeta de crédito, ¿a qué van los acreedores? A cobrar con los bienes inmuebles que tenga la persona. A eso va el acreedor. ¿A qué es lo que persiguen? Si tiene su casita, eso es lo que van a embargar, y si no paga el deudor, es lo que van a remate y adjudicar en pago esa propiedad para cobrarse el acreedor. Así es. Y algunas personas que en los bancos firman un contrato y dicen, ay, es que ahora hay empresas cobradoras y cómo molestan. Yo lo que digo es que no vivo ahí. Me niego a contestar el teléfono. Con negarse a contestar el teléfono, ¿qué pasa? Lo que hacen es cobrarse con la garantía. Le notifican. Yo no recibo las notificaciones. No importa, es el lugar señalado en el contrato y donde notifican, esa notificación surte sus efectos, porque es la dirección que está señalada en el contrato. Entonces llega a remate la propiedad y la persona no se defendió, simplemente evadió el cobro, pero quedó en estado de indefensión, le llamamos nosotros. No se defendió. Que hay un hostigamiento. Mejor hacerle frente, cuál es el problema, a ver cómo lo puedo solucionar, puedo renegociar la deuda. En fin, hay tantas situaciones, ¿verdad? Rudy quiere hacer preguntas. Con las deudas. Sí, las deudas son tremendas, ¿verdad? Yo tuve un caso de unos conocidos que tuvieron una deuda, Sí, pero Rosita, era demasiado el hostigamiento que hacían sí, para el cobro, sí. que ellos mejor, como ustedes, se quedaron callados, ya no hacían nada, ya no decían nada, hasta en un momento. Casi no se escucha lo que está diciendo. Hasta que hubo demanda, ¿eh? Sí, no, fíjese que no hubo demanda, sino que tuvieron una oportunidad económica de la venta de un bien, entonces tuvieron un beneficio económico para poder cancelar o hacer pues por lo menos pero igual los intereses eran exageradísimos. Hubiera dejado que fuera la vía judicial y en la vía judicial hubieran pedido la aplicación del interés legal. Sí, licenciada, Eso la es lo que situación se ahí hace. fue que no hubo quien los asesorara pues de ese Entonces, término, ¿verdad? claro, entonces cobraron lo que quisieron, ¿verdad? Hubieran dejado que plantearan la demanda y en el tribunal le hubieran pedido que le fijaran el interés legal.
A veces es tan ilógico, licenciada, porque a veces no es tanto el dinero que se presta, ¿verdad? Tal vez digamos unos 3,000 quetzales, 4,000 quetzales, y Sí, de y eso ya sube se sube hasta tremendo. 10,000, y a veces no les conviene empezar un juicio por 2,000 quetzales, digamos, pero sí es un hostigamiento terrible. También tenemos, recuérdese, la prescripción extintiva. Si la parte acreedora no plantea dentro del tiempo que la ley establece la demanda, la parte deudora puede plantear la excepción de prescripción. Y ahí termina el juicio. Si le declaran con lugar la prescripción, ahí termina el juicio. Ya no paga nada. ¿Verdad? Notificaciones y todo, y pues Sí. como le digo, Y por lastimosamente las personas no se asesoraron, entonces ellos tenían evidencia de que sí se había notificado, entonces como que no había un término para que se diera la prescripción. Sería de ver el caso, ¿verdad? Porque también existe la caducidad de la instancia, eso lo van a conocer ustedes en procesal civil y mercantil. La caducidad de la instancia es cuando se plantea una demanda y pasa 6 meses sin movimiento el juicio. Puede plantearse la caducidad de la instancia. Todo eso lo van a ver el próximo año. ¿Sí? Licenciada. Son defensas que ustedes tienen que poner mucha atención para que cuando ustedes sean litigantes, aplican todo eso que están aprendiendo aquí, ¿verdad? Así es, licenciada, gracias por todo lo que nos enseñan, en serio No, que es poco a bastante. poco, sí, esta carrera es muy bonita y se ayuda a muchas personas, pero tienen que ser abogados sumamente cuidadosos y aprender. Ahorita es el momento en que ustedes tienen que aprender. Así es, licenciada. Sí. Bueno, los dejo hasta aquí. Nos vemos el próximo día de clases. Buenas Feliz noches. noche a Feliz noche, todos. licenciada. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Adiós, Lee. Buenas Feliz noches. noche. Gusto de saludarla. Muy buena clase. Buenas Cuídese. noches a la orden. Nos vemos. Buenas noches.